El código genético es la relación que existe entre la secuencia de nucleótidos de RNA mensajero y la secuencia de aminoácidos que constituye una proteína. Cada señal viene dada por 64 combinaciones posibles de 3 bases. Cada triplete que codifica para un aminoácido se llama codón. El código genético tiene las siguientes características. Está formado por una secuencia lineal de bases nitrogenadas. Entre dos codones consecutivos no hay espacio ni separación. Además de ser un código, es universal y degenerado. Es universal ya que todos los seres vivos tenemos el mismo código. Y es degenerado porque hay más codones que aminoácidos, ya que cada aminoácido puede estar codificado por más de un codón. El primer triplete que van a leer todos los mensajeros es el AUG, que constituye el codón iniciación, que lleva información para codificar. Sin embargo, el último triplete es el UGA, que no codifica para ningún aminoácido, ni para la síntesis de la proteína. El aminoácido siempre se une a un ARN de transferencia y tiene una región denominada anticodón que es complementaria al codón. El ARNT reconoce los codones del aminoácido. Por último, tenemos la fase de traducción, que es el proceso por el cual las células sintetizan las proteínas. Este proceso se lleva a cabo en los ribosomas. En este proceso intervienen además el mRNA y el tRNA. Se llama traducción porque se pasa de un lenguaje de bases nitrogenadas a un lenguaje de aminoácidos. El ribosoma son complejos riboproteicos de procariotas. Está formado un 35% por proteínas y un 65% de RNA, con más de 50 proteínas. Sin embargo, en los eucariotas son más grandes y complejos, ya que tienen más de 80 proteínas diferentes. A pesar de los diferentes tamaños, la estructura de los ribosomas es similar en todos los organismos. Cada ribosoma está formado por dos subunidades, una mayor y otra menor. El tRNA son moléculas de RNA relativamente pequeñas que adquieren una estructura tridimensional precisa. En eucariotas su tamaño varía entre 73 y 93 nucleótidos. Se requiere como mínimo 32 tRNA para la síntesis, ya que como vemos hay 20 aminoácidos diferentes codificados con 64 codones. Además, un tRNA puede reconocer más de un codón. Y por último, la formación del aminoácido tRNA. Este proceso es catalizado por un aminoácido tRNA sintetasa. Cuando un aminoácido está codificado por más de un codón, la unión a los diferentes tRNA los lleva a cabo la misma sintetasa. El proceso de unión se lleva a cabo en dos fases diferentes. La primera, que es la activación de los aminoácidos, en la que se forma un aminoácido adenilato. Se da energía con inversión de ATP. Este grupo permanece unido al centro activo de la enzima. Y segundo, la transferencia de su tRNA correspondiente. Es un punto clave del proceso, ya que hay que realizar una correcta asignación de cada aminoácido a su tRNA correspondiente. Esta asignación específica corresponde a un segundo código genético. La traducción consta de 3 etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. La proteína comienza a sintetizarse por su extremo N-terminal, que es el extremo del NH3. Siempre comienza por un codón, que es el AUG, la metionina para las células eucariotas y la formilmetionina para las células procariotas. En las procariotas el inicio requiere la subunidad ribosómica pequeña, 30S, el mRNA, el formilmetionin tRNA, 3 proteínas llamadas factores de inicio que son IF1, IF2 y IF3 y la subunidad mayor, 50S. Además se le añade magnesio 2+. La subunidad 30S se une al factor de iniciación 1 y al factor de iniciación 3, impidiendo así que se una prematuramente la subunidad mayor y que entre un formilmetionina tRNA que no debe entrar. El mRNA se une al 30S y el codón de inicio es guiado hasta su posición gracias a la secuencia Saint-Dalgarno, que es que la señal de inicio está a 8 o 13 bases del codón de inicio. El ribosoma tiene 3 sitios de unión para el aminoácido tRNA. El sitio A, en el que se une un aminoácido tRNA, el sitio P, que lleva unido un péptido que tenga más de 2 aminoácidos, y el sitio E, en donde se coloca el tRNA cuando se va a ir.
El formilmetionina tRNA se fija al sitio P, que es el primer tRNA. El resto se une primero a A y luego ya pasa al sitio P. En el sitio E es desde donde salen los tRNA que ya no tienen aminoácidos esterificados. Y en eucariotas, sin embargo, el inicio requiere de más factores de iniciación, aparte de los 3 que tienen las procariotas. Algunos de ellos se unen de manera específica a la caperuza 5' y a la cola de Poly-As. Sí, no existe una secuencia consenso como en las procariotas, la de Sain-Dalgarno, sino que se reconoce directamente el primer AUG. En la fase de elongación se produce la unión del aminoácido tRNA al sitio A. Así se forma un enlace peptídico. De esta forma se produce una translocación con un consumo de ATP, que es mediante la hidrólisis de GTP. El ribosoma se mueve de tal manera que el que estaba en P pasa a E, el que estaba en A pasa a P y por lo tanto el A queda vacío, rellenándose con un nuevo codón. Esto ocurre tantas veces como aminoácidos tenga la proteína. En esta, un codón con la señal para la terminación, que es el codón UAG, ocupa el sitio A. Intervienen factores de liberación que ayudan a la hidrólisis del enlace peptidil tRNA terminal, la liberación del polipéptido y del último tRNA descargado. Cuando llega el UAG, la proteína se separa del tRNA y se desprenden la subunidad mayor, la menor y en general todo el complejo, provocando la terminación de la síntesis de la proteína. Aquí tenemos la diferencia en cuanto a la síntesis de proteínas entre eucariotas y procariotas. Primero, diferenciamos dónde se produce la transcripción y traducción. En eucariotas se produce la separación entre ambos lugares, mientras que en procariotas se produce en el mismo lugar. En cuanto al mRNA, diremos que en eucariotas es más estable, mientras que en procariotas tiene menor estabilidad. En cuanto a la pauta de lectura del mRNA, en eucariotas es monocistrónico. Solo existe una posible pauta de lectura, mientras que en procariotas existen varias pautas de lectura y por ello que son policistrónicos. El primer tRNA en eucariotas está formado por metionina, mientras que en procariotas está formado por formilmetionina. Luego, los factores de iniciación en eucariotas hay mayor cantidad, al contrario que en procariotas que encontramos menor cantidad. Como hemos visto anteriormente, hay 3 factores de iniciación. Para finalizar, os vamos a contar la regulación de la expresión genética. Tiene que haber una regulación de la expresión genética. La célula controla la síntesis de proteínas según sus necesidades y las condiciones de los medios intra- y extracelular. Aquí tenéis una diferenciación entre regulación de la expresión genética en procariotas y dicha regulación en eucariotas. En procariotas observamos el modelo de lo propuesto por Jacob y Monod en 1960, que dice que existen un conjunto de proteínas reguladoras que controla la transcripción de los genes de enzimas implicadas en una determinada ruta metabólica. Con ello han descrito 4 tipos de genes, que son los genes estructurales, que llevan información a las enzimas, los genes promotor, que implican la unión de ARN polimerasa, el gen operador, que es el lugar de unión al DNA de una proteína reguladora, se sitúa antes de los genes estructurales. Entre el promotor y los estructurales se sitúa una proteína. Y por último tenemos el gen regulador, que lleva información para la proteína reguladora y que puede hallarse fuera del operón. Esta regulación puede ser inducible, es decir, provoca la síntesis de proteínas, o represible, que provoca que los genes del operón no se expresen. Este es el modelo del operón.
en el que encontramos la regulación que puede ser inducible mediante el activador o represible mediante el represor. La regulación en eucariotas es más compleja, se produce a diferentes niveles. La forma más efectiva es regular el inicio de la transcripción. Se actúa a nivel de histonas mediante la separación del ADN o a nivel hormonal mediante mensajeros y señales. Para finalizar, tenemos un breve esquema que recoge un poco todas las ideas de la genética molecular. Aquí, como vemos, esta flecha indica que el DNA copia su información genética contenida en la doble cadena, elaborando otra cadena, que es la replicación. La información contenida en esta cadena sintetizada se convierte en ARN en la transcripción y, para finalizar, en la traducción, todo el ARN se convierte en proteínas.